Hola, buenas tardes, bienvenidos. Martes ya 3 de agosto y estamos en agosto, el tiempo pasando muy rápido. Sean bienvenidos, iniciamos nuestro ciclo de enseñanzas como cada semana a partir de los martes 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves, recuerden, tenemos nuestra reunión para la familia, transmitiendo en vivo desde Cuernavaca. También el sábado tenemos Instituto Bíblico Mujeres de Fe y los domingos tenemos nuestra reunión general, recordando a la iglesia que hasta el momento, hasta esta semana, todas las iglesias tienen actividades presenciales en menor medida, ¿verdad? Porque todavía no tenemos todos los ministerios funcionando completamente, por eso es que hemos acudido a estos medios para seguir afirmando a la Iglesia de Cristo. Estamos en nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes, Jóvenes Ibri. Estamos viendo ya, por bastante tiempo llevamos esta serie Cuidado Joven, tocando los temas de mayor relevancia, de mayor importancia, de mayor cuidado para todos los jóvenes. Y claro, ¿no? Dándole énfasis a los jóvenes creyentes. Esto no quiere decir que no pueda ser enseñanzas hasta cierto punto evangelísticas, pero muchas de las cosas que hablamos las hablamos desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva de nuestro Dios, dando a los jóvenes el consejo que Dios tiene para sus vidas y claramente para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Pero qué tan importante es que los jóvenes estén afirmados en la fe, estén afirmados en la palabra de Dios desde temprana edad, para que las decisiones que vayan tomando con el tiempo, con el crecer, con el madurar, tengan principios fundados en Dios y no en los hombres. De hecho, el tema que voy a tocar hoy, que vamos a tocar hoy, se tiene que ver desde esta perspectiva, pues eh, hay muchas ideas, mucho razonamiento con respecto al tema de hoy. Hoy vamos a ver, cuidado joven, la depresión. La depresión, el clásico que utilizamos algunos términos, no estoy estoy deprimido. Y digo clásico porque es algo preocupante, es una realidad que hay una juventud deprimida, eh, tal vez sin temor a equivocarnos, como nunca antes en la historia había existido. Ahí tú puedes en tu casa, en el internet, puedes buscar cifras, datos y te darás cuenta que es un problema alarmante. Desde una perspectiva social, bueno, se tiene claramente a la psicología que trata de abordar estos temas. El problema aquí es que es el hombre tratando de entenderse a sí mismo. Hemos hablado en algún momento de esto. Y pues realmente las cifras no bajan, aún con los tratamientos de terapia, clínicos, las cifras de jóvenes y de personas en general, ¿no? En el mundo que están en la depresión, que han caído en este punto, bueno, es muy grande, cada vez es mucho más, cada vez son menores las edades que se llega a caer en estas circunstancias, es decir, ya hay niños deprimidos, que es algo muy alarmante. Si de por sí hablar un joven en depresión es algo que debe de saltar las alarmas con respecto a lo que está haciendo la familia, con respecto a lo que están haciendo los padres, con lo que respecto se está haciendo la educación, a la salud, pues bueno, hablar ya de niños que tienen estos cuadros depresivos de una forma importante es algo que tener cuidado. Entonces vemos una juventud que está en una depresión. Y bueno, en algún momento todos sentimos angustia, todos sentimos dolor, todos podemos caer en un punto en esto. Caer lo digo para tratar de entender, ¿no? Podemos llegarnos a sentirnos deprimidos. Pero aquí hay algo bien importante, ¿no? O nos tomamos de Dios o de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los principales problemas que yo me encuentro? Porque cada vez es más común tratar
temas de jóvenes, de personas deprimidas. Y uno de los grandes problemas que yo encuentro cuando se aborda desde una perspectiva de los hombres del mundo es que se tiende mucho a victimizar en demasía a la persona que está ahí y muchas veces no se le ayuda. Sí, hay ciertas cosas que se tienen que tener cuidado porque una persona que está en una depresión profunda, en una depresión severa, por así decirlo, ya está en unos grados donde hasta su propia salud, donde su propia vida, donde su propia integridad está en riesgo y no se tiene que minimizar la circunstancia que está viviendo esa persona. Pero muchas veces el problema es que desde que se inicia una persona está pasando por alguna circunstancia dolorosa, difícil, de prueba, de angustia, no se le dan las perspectivas correctas y esto empieza a crecer y empieza a crecer como una bola de nieve. Entonces, uno de los puntos más importantes con respecto a esto de la depresión es cuando realmente se deja de ser víctima y la persona se vuelve responsable de la condición. Porque sí, vamos a entender, esto de la depresión muchas veces se detona por una circunstancia en la cual uno puede ser la víctima, ¿no? Al que se lo hicieron, una pérdida, algún engaño, alguna circunstancia externa. Algún dolor, porque la mayoría de estas situaciones viene por eso, ¿no? Por dolor, por pérdida, por circunstancias emocionales que uno vive en contra de uno mismo, que muchas veces son generadas exteriormente, externamente por otras personas, por circunstancias que suceden. Recuerden, estamos en un mundo caído. Y en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por la adversidad. Pero cuando se deja de ser víctima y uno se empieza a ser responsable de la propia condición en la que está cayendo, cada vez se hunde más, cada vez se sume más en esto, yo te lo puedo decir, joven, es muy difícil tratar temas de personas deprimidas porque están muy metidas en ellas mismas. Y nunca tienes la palabra correcta y nunca tienes el pensar correcto y muchas veces lo que le digas no le va a ayudar, siempre va a buscar la forma, es que me están atacando, es que me están diciendo, es que esto, es que aquello. Es muy difícil porque están ya muy metidas en ellas mismas y no acaban de entender que no van a resolver el problema así. Sí, por eso te decía, o nos tomamos de Dios en cualquier circunstancia dolorosa, de aflicción que venga a nuestras vidas, o nos tomamos de nosotros mismos, o tratamos de tomarnos de cualquier otra cosa que no nos va a llenar. ¿Sí? Porque recuerda, donde está puesto tu corazón, ahí está algo bien importante, ¿no? Tu seguridad y el sentido de tu vida. Entonces, algo que yo también veo, y te digo, no puedo generalizar que todas las situaciones que se presentan con personas que están en depresión son así, pero en general, ¿no? Tenemos que dejar algo que hemos hablado, tenemos que dejar de centrar nuestra vida en nosotros mismos y aprender a vivir para Dios, aprender a vivir para los demás, para los que nos rodean y que Dios le dé el propósito a nuestra vida. Si lo tratamos de dar nosotros, el problema es eso. Ahorita no quiero adelantarme, pero es uno de los problemas que existen. Te puedes sentir en angustia, en dolor, deprimido por algún momento, pero no deberías, puedo utilizar estos términos, de caer o de permanecer en una depresión profunda que te lleve a terribles circunstancias. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles, y mucho menos si tú eres creyente. Y un punto bien importante es que la psicología contrasta completa y totalmente con el pensamiento cristiano en este tema. Son completa y totalmente opuestos. Te digo, el problema que yo alcanzo ahora de la psicología tiende a sobrevictimizar, y no es de que se haga menos el dolor y la angustia o la circunstancia que esté viviendo la persona, pero aquí parto desde un punto, ¿no? Dios es más grande que ese dolor, que esa prueba, que esa pérdida, que esa angustia, que esa circunstancia que estés viviendo. ¿Sí? Entonces, la psicología va para un lado, ¿sí? Y el pensamiento cristiano, los fundamentos que Dios habla, porque Dios habla mucho de esto con respecto al corazón,
con respecto a lo interior, a lo espiritual, que es donde se centra esta situación de la depresión, ¿no? Van en rutas completamente y totalmente diferentes, ¿sí? Y tú debes de entender esto. Te lo podría dar como una conclusión adelantada, perdón. Solo en Cristo está la respuesta y la salida si tú estás viviendo en algún momento en estas circunstancias. Si te pudiera dar una definición, te la voy a dar desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es depresión? Habla de un sentido de decaimiento. ¿Sí? La persona obviamente está decaída, se ve en sus emociones, en su apariencia, en su estado aún físico, está en un punto de decaimiento, pero hay dos puntos bien importantes que hablan en los diccionarios bíblicos con respecto a la depresión. Hay desesperanza y hay pérdida del significado de la vida. Y esto también lleva a la desesperación y como te decía, ¿no? a la desesperanza. Y mira, no es de que en ningún momento, porque también nos llegamos a equivocar y decimos, ¿no? Y hay frases que se utilizan, ¿no? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están los cristianos en victoria? Y estamos, y así hay gente que llega a la iglesia y siempre está full, nunca tiene ningún problema, nunca tiene ninguna circunstancia. No, la misma escritura nos habla de pasajes donde siervos de Dios, donde hombres de Dios por algunos momentos sufrieron y sintieron mucho dolor y mucha angustia, pero el punto aquí es no perder la perspectiva de quién es el que está por encima de todo ello. Te voy a leer, por ejemplo, el Salmo 42.1, dice, tal vez lo has escuchado hasta en algunos cantos que se entonan en las iglesias, dice Salmo 42.1, pero me gusta mucho porque, vamos a leerlo para no adelantarme, dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, dice, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el 3, dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me decían todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, dice, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, dice, desde el monte Mizar. Dice, un abismo llama a otro abismo, dice, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Dice, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración a Dios al Dios de mi vida. Dice, a Dios, mi roca, dice, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Dice, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Dice el verso 11, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Me gusta mucho este salmo. Hay muchos otros textos, no los voy a tomar por cuestiones de tiempo, pero aún nos encontramos en el Nuevo Testamento, en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos del apóstol Pablo y de muchos otros de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles posteriormente, que sufrieron y padecieron persecuciones, diferentes circunstancias, y puede llegar un momento que te digo, puedes tener una pérdida, puedes tener alguna lucha, puedes tener alguna situación que te pueda doler y abatir, pero al final, ¿hacia quién vas a ir? Y ahí es donde empezamos a perder la perspectiva, y por eso podemos en algún momento sentir dolor, pero
si no entendemos que aún Dios está por encima de ello y que aún Dios está en control de esta circunstancia que estás viviendo, empiezas a ir más y más profundo, al grado que puedes llegar, lo primero que te decía es a la desesperanza. Que siempre vamos a entender esto, está el contraste, o estás desesperanzado o estás esperanzado. Esperanza, ¿qué es esperanza? Es la confianza que al integrar todos los actos redentores de Dios, tanto en el pasado como en el presente, ¿sí? La confianza que nosotros tenemos cuando integramos todos los actos redentores de Dios que se dieron en el pasado, que los tenemos ahí claramente, sus promesas y sus verdades plasmadas en la Escritura, con las respuestas y la confianza humana en el presente, ¿sí? Y que los fieles experimentamos en la plenitud de la bondad de Dios, tanto en el presente como lo haremos en el futuro. Y aquí, cuando hablamos de esperanza, inmediatamente viene otra palabra, fe. ¿Sí? Y la fe bíblica, joven, se basa en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Porque tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no falta a su palabra, un Dios que no nos deja ni un momento, un Dios que nos guarda, un Dios que está con nosotros en todo tiempo. ¿Sí? Entonces la perspectiva bíblica de la esperanza es muy diferente a lo que se encuentra desde una perspectiva del hombre con respecto a la esperanza. Por ejemplo, si vemos la filosofía griega, te voy a leer, dice, los griegos reconocieron que los seres humanos por naturaleza expresaban esperanza. No obstante, este tipo de esperanza reflejaba las experiencias buenas y malas. Es decir, el futuro era, por lo tanto, una proyección de sus propias posibilidades subjetivas. ¿Qué está diciendo aquí? Que el futuro para el hombre natural es completo y totalmente subjetivo, es decir, es incierto. Por eso, aunque el hombre naturalmente puede tener puede presentar esperanza, estos pensamientos de esperanza, está tambaleante completa y totalmente. La esperanza bíblica evita esta subjetividad que el hombre natural tiene al fundamentarse en algo que le proporciona una base de seguridad. ¿Y qué es esto? Pues Dios, es decir, ya no hay una subjetividad como lo había antes. ¿Sí? La esperanza bíblica evita la subjetividad fundamentándonos en la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios a través de sus actos redentores, a través de especialmente y específicamente del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No, por eso te digo, esto es desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Para una persona no creyente, pues solamente le quedan los pensamientos de los hombres. Y mira, yo lo que veo que hace la psicología con respecto a la depresión y todo este tipo de situaciones, yo lo asemejo como cuando una persona tiene, por ejemplo, una adicción al cigarro y se le está poniendo un parche para calmarle un poco, pero nunca termina con el vicio. Nunca termina de raíz con la circunstancia. Eso es lo que yo creo que hace la psicología del hombre con respecto a temas como la depresión. Por algún momento te pone unos parchecitos y te endulza las palabras y te dice hasta cierto punto lo que quieres oír. O sea, que nadie me toque, que nadie me diga porque estoy deprimido. No, el punto es, o sea, sin menospreciar, sin hacer menos el dolor que la persona pudiera estar viviendo, es centrarla en su realidad y mostrarle que hay un Dios que está por encima de esa circunstancia y que si se empieza a centrar su vida en Él y ya no en Él mismo, va a obtener la esperanza deseada, va a obtener la respuesta y la salida de esa circunstancia. Porque desde términos de hombre, así como te decía la filosofía griega, bueno, reconoce que el hombre por naturaleza expresa esperanza, ¿sí? Pero esta esperanza está fundamentada en las experiencias buenas y malas y tiene como un problema, ¿no? Que el futuro lo ve incierto.
¿Sí? La esperanza bíblica es todo lo contrario, porque no es subjetiva, está fundamentada en lo que Dios ha prometido, que lo que ha ido prometiendo desde tiempos antiguos lo ha ido cumpliendo hasta este momento y seguirá cumpliendo para nuestras vidas a futuro, aún a la eternidad. Por eso podemos leer en Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza, y aquí también esta palabra esperanza tiene una implicación que es confianza. Dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, si esperas, si aprendes a esperar y a confiar en Dios, sin importar las circunstancias que estés viviendo, sean las más difíciles o las más dolorosas, en Dios siempre habrá una respuesta, que será mucho mejor de lo que pudieras tú obtener o de lo que cualquier persona o cualquier otra cosa te pudiera dar. Pero aquí es el punto, te decía, y el Dios de la esperanza habla de confianza, porque el único que es digno de toda nuestra confianza es Dios. El problema de muchas personas que caen en estas situaciones de depresión es que confiaron en muchas otras cosas y menos en Dios. Perdieron la confianza en Dios y la esperanza y la confianza y la depositaron en otra cosa, aunque pudieran ser buenas. Hay gente que, por ejemplo, cae en una depresión porque algo muy difícil tal vez es pierde a su familia. O sea, amar a la familia es bueno, por supuesto, la familia es algo que Dios mismo creó, entendemos, es parte de la plenitud del hombre, pero no puede estar por encima de Dios. Y si en algún momento toca estas circunstancias de perder a su familia, de perder a un familiar, a un ser querido, va a ser algo muy doloroso, por supuesto, pero es algo que se puede llevar en Dios. Cuando tu esperanza, tu corazón está puesto en Él, porque si tú lo pusiste en tu familia y de un momento a otro ya no está tu familia, pues caes en una desesperanza y es muy posible que puedas caer en una depresión que te lleve al punto que es el segundo, que es como el más peligroso, es cuando pierdes el significado de la vida. Lo que te decía al principio en la definición que habíamos tomado, ¿no? Sentido de decaimiento, desesperanza, pérdida del significado de la vida. Pérdida del significado de la vida. Este es el punto, ¿sí?, más difícil, porque es cuando lleva a las personas que están en depresión a pensamientos suicidas. ¿Sí? Ya que lo primero que olvidan es que, y vamos a ir mucho más profundo, pero lo primerito que olvidamos, las personas que caen en esta circunstancia y que empiezan ya a tener pensamientos suicidas, es que olvidan que Dios los creó, que Dios los formó desde el vientre de su madre, y Él es el que les da el día a día, el cada día que despiertan, el que puedan vivir, el que les permite vivir es Dios, y Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un sentido. Por eso te decía, perder el significado de la vida es un lugar muy peligroso. Y aquí yo te lo voy a decir donde a veces se confunde la gente. O sea, puedes caer en un dolor tan terrible que digas, voy a decir expresiones, ¿no? Cuando decimos, es que me quiero morir. ¿Sí? Es que me duele hasta morir, siento morirme. Y hasta ese punto podríamos decir, bueno, estás pasando por una circunstancia difícil. Pero no es lo mismo el tú querer quitarte la vida. Son cosas muy diferentes, parecieran iguales. Y ahí es donde se equivocan muchísimos. Entonces te digo, puede llegar una circunstancia externa, que tú seas la víctima, que te cause un dolor tan inmenso, tan grande, que sientas morirte. Pero no debes de cruzar al camino de decir, bueno, yo me quiero ahora, porque he perdido el sentido y el significado de la vida.
y he perdido toda esperanza en Dios. Eso es lo que va pasando. Y he perdido el sentido de que si estoy aquí es porque Dios me tiene aquí, no es un fruto de la casualidad. Y Dios tiene un propósito para mí, aunque en este momento esté experimentando un dolor terrible. Entonces pierdo ese punto y es a donde yo voy. Ya no, yo lo entiendo y lo defino así. Ya no soy víctima, soy responsable de mi circunstancia. Porque dejé crecer esto como una bola de nieve a un grado donde perdí el significado y el sentido de la vida. Y me dejé caer a un punto donde, o sea, en algún momento tal vez hemos experimentado, te digo, mucho es un dolor que digas que me siento morir. Pero eso eso no implica que todas las personas que sientan eso digan, ahora me quiero quitar yo la vida. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Ahí es cuando pasaste al otro lado, donde ya perdiste el rumbo, donde ya empiezas a ser responsable tú. Porque la persona que llega a ese punto de quitarse la vida, o sea, los que le hicieron esa parte tienen su punto, los que le hicieron el agravio, los que le causaron el dolor, tienen su punto de tal vez de culpa, por decirlo así, ¿no? Y no quiero meterme a hacer juicios y sentencias de esto, tienen su responsabilidad, pero el que se la quitó fuiste tú. Bueno, fue la persona que se la quitó. Entonces ya es responsable. Ya empiezas a ser responsable de ya no hacer las cosas, de perder tu trabajo, de perder tu familia, de perder muchas cosas, de perder tu comunión, de perder todo. Entonces, ahí es donde siento que falla el hombre al tratar de resolver estas situaciones. ¿Por qué? Porque claramente, o sea, si tú vas al mundo, si tú vas a la psicología, para nada te van a hablar cuando hablan de depresión y todos estos puntos, para nada te van a hablar de dónde está la respuesta, ese es el punto, y la respuesta está en Dios. No está en el compasión, en el autoamor, y no estoy diciendo que no tengas un valor en ti mismo y un respeto, y claro que es viable, ¿no? Pero ahí no está la respuesta de eso, la respuesta está en Dios. Por eso es tan importante entenderlo. Ahí no vas a encontrar la respuesta. Te van a dar un parchecito como un fumador que lo va a mantener un poquito de tiempo, un poquito de rato tranquilo, pero al final va a volver y normalmente vuelve a peor. Digo, si lo hablamos desde una perspectiva social, a una depresión es un tema, es un caso de salud pública. Es un caso que es algo que ha ido creciendo muchísimo en nuestros tiempos. Entonces, aquí hay un punto. Te decía, lo primero cuando empiezas a perder el significado de la vida es que lo primero que se te olvida es que Dios te creó. Si Él te formó desde el vientre de tu madre, Él es el que te da día a día, Él es el que permite que despiertes, Él es el que te da la vida. Pero si lo hablamos nuevamente no nada más es un tema existencialista. Desde una perspectiva bíblica, la verdadera vida no se considera como una mera existencia física, sino como un gozo del favor de Dios junto con su consecuente bienestar espiritual y material. Pero aquí, mira, te voy a poner uno de los textos que hay en la Biblia que te muestra cuál es el sentido y el camino para la vida plena. Deuteronomio 30:15. Dice ahí Deuteronomio 30:15, dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que has de entrar para poseerla. Dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, dice, y les sirves, yo os declaro que hoy ciertamente pereceréis. Dice, no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, dice, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla.
Dice el verso 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Dice el verso 20, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Dice, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es vivir para Él. Esa es la plenitud y el lugar más seguro. Ahí es imposible que te hundas en una depresión. ¿Vendrán los dolores? Sí. ¿Vendrán las circunstancias? Sí. ¿Llorarás en algún momento amargamente? Sí. ¿Sentirás morirte? Sí. Pero al final tú sabes que Dios está contigo. Si tú pierdes esa perspectiva, estás perdido. Cualquier cosa que pase en tu vida será un factor, o bueno, cosas importantes de dolor, de circunstancias difíciles, serán un factor que te puedan llevar al pantano de la depresión, donde muchos ya no salen. Dios da la salida para las personas que están en esta situación, para los jóvenes que están en esta situación. Pero tienes que entender algo, que la salida y el camino y las formas son en Dios. Las formas son las que Dios pone, no las que tú. Aprende a confiar en Dios, ya que bajo sus alas es el lugar más seguro en el que puedas estar. Podemos profundizar un poco más, y el problema es que, te digo, yo lo que veo las personas porque me ha tocado muchos casos, es muy difícil tratar esto porque no escuchan. La última vez que me tocó tratar algo, yo le decía las verdades bíblicas, los principios bíblicos, las promesas que Dios daba, los textos en la Escritura, ¿no? que hablan de la seguridad que tenemos en Dios, de que no debe de tambalearse nuestra fe. Y la persona me decía, es que sí, yo todo eso lo conozco, yo todo eso lo sé. Y yo decía, bueno, es que es muy difícil porque si ya lo conoces y ya lo sabes qué es lo que está pasando, no lo crees. No lo crees, lo sabes, te lo conoces de memoria, se lo dices y es muy difícil porque le dices, bueno, es que recuerda que Dios, sí, es que sí lo sé. Y entonces, ¿qué ha pasado que has llegado hasta acá? Porque no, ese es el punto, o sea, y no es haciendo menos el dolor que alguno de ustedes pueda estar experimentando, pero no eres ni el primero ni el último que ha pasado por circunstancias difíciles y adversas. Te digo, no es haciendo menos, pero aún vemos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo tremendamente antes del Calvario de la cruz, pero confiando y sabiendo que Dios estaría con él. Vemos a muchos de los hombres de Dios estando en estas circunstancias y algunos siendo reprendidos por Dios diciéndoles, sí, o sea, sí, tu dolor y tu situación, pero a ver, cálmate, el plan y la forma es esta. Yo ya tengo preparado tal situación, ¿no? Vuélvete hacia mí, porque si tú te vas hacia donde tú quieres ir, te vas a ir al camino de la depresión, de la angustia, de la muerte. Pero si te vuelves hacia mí, en mí está la vida, en mí está la plenitud, en mí está la seguridad, en mí está la consolación, en mí está el gozo, solo en Él. Y eso es lo que la gente no quiere entender en estos casos. Tienes que entender que no es a tus formas, sino es a las formas de Dios. Él te dará la salida, pero tienes que aprender a confiar. A confiar. Termino con el Salmo 91:1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal.
Dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se te acercará. Dice, con tus ojos mirarás y verás, dice, la paga de los impíos. Dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. Dice, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, dice, para que te guarden en tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, dice, y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león, dice, y a la serpiente. Porque en mí, dice, en mí ha puesto su amor, y yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido, dice ahí, mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. No es el camino el hundirte en ese dolor, en esa adversidad, en esa circunstancia. El camino es volver hacia Dios, confiar en Él, creer en Él, saber que Él es soberano, pero que Él está contigo y no te ha dejado. Dolores, angustias, sufrimientos vendrán, pero junto con ello Dios nos dará la consolación, nos dará la salida, nos dará la victoria en nuestro Señor Jesús. Cuidado, joven, con la depresión, porque es un pantano del cual muchos no salen. Solo en Dios está la respuesta. Es todo por hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza.